Gracias, Señor, por haberme traído aquí. Gracias, Señor, por la paz que tú me das. Gracias, Señor, por haberme traído aquí para adorarte en espíritu y en verdad. Para adorarte en espíritu y en verdad. Gloria al nombre del Señor Jesús. Les saludo a todos de una manera muy especial. Por la gracia del Señor, en esta oportunidad transmitiendo desde Páez, Boyacá, y hemos trabajado una serie muy bonita, muy especial, y es una serie sobre doctrinas fundamentales, y espero que todos podamos ser enriquecidos y fortalecidos en el propósito de la fe, en el propósito del Señor Jesucristo. Quiero saludar aquí a nivel de nuestro entorno, a nuestros hermanos, amigos, familiares y demás, que se pueden sumar a este espacio para honrar y glorificar ese nombre que es sobre todo nombre. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a leer la palabra del Señor. Romanos capítulo 8, verso 12 al verso 18. Dice la Biblia: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Bendito el Señor Jesús. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba Padre. Bendito su nombre para siempre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gloria a su nombre. Verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Bendito el nombre del Señor Jesús. Vamos a orar para que Dios nos bendiga, que este espacio que dediquemos sea una manera de enriquecer nuestra vida espiritual. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor nos ha librado. Y hoy tenemos el vivo sentido de edificarnos en el propósito de la fe, en el propósito de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bendito Dios maravilloso. Invoco tu nombre, oh Rey de Reyes, en esta oportunidad, en bendición de todos aquellos que de una y otra forma pueden participar en la bendición de tu palabra, en las transmisiones, en las diferentes medidas, oh Dios. Te pido que obres también por medio de todos los que pueden sintonizarnos por el audio digital. Obra, oh Dios, de una manera poderosa y especial. Aleluya. Amén y amén. Quiero saludar también de una manera muy especial a los hermanos que aquí localmente en una gran mayoría nos sintonizan, y simpatizantes y amigos a través del audio digital de WhatsApp. Los hermanos que están allí en los sectores distantes, en la Ururía, el sector de Yagüeme, Caracoles Alto, Caracoles Bajo, Sirací, y todos estos contornos en donde también hemos podido acompañar en algún sentido con algunas visitas misioneras, bajo los cuidados necesarios y recomendaciones. Todo lo que hacemos de palabra o de hecho, lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y en Él estamos seguros y confiados. Gloria a Dios. Vamos a entonar una alabanza para nuestro Dios. Y es que hemos creído en un poder que no se toca, que no se ve, pero que se puede sentir en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca. Yo he creído en un poder que no se ve. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón.
Señor. Mueve tu mano, Señor, que tu espíritu nos llene, la iglesia se renueve. Mueve tu mano, Señor, que tu espíritu nos llene, la iglesia se renueve. Mueve tu mano, Señor. Amén, gloria a Dios. Quiero que en este momento aprovechemos al máximo nuestros minutos y este tiempo para edificarnos en el conocimiento de la palabra del Señor con este tema, la adopción. Y bueno, hemos tenido por la gracia del Señor también algunas invitaciones. De pronto manejar algunas herramientas no es tan fácil, pero gracias a Dios por lo que nos ha permitido hacer en su gracia, en su voluntad. También hemos tenido la opción y bendición de participar acompañando algunos eventos por llamada telefónica, ya que en una gran mayoría se sabe que muchos hermanos no tienen acceso a internet y otras herramientas. Pero qué bueno fortalecernos en las verdades de Dios. Gálatas capítulo 4, verso 5, dice la Biblia, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Bendito el Señor. El honor de ser hijos de Dios, y esto tiene que ver con esta doctrina hermosa de la adopción. ¿Cómo llegamos a ser adoptados hijos de Dios? Un ejemplo práctico de adopción es un acto civil y jurídico por el cual se conecta el parentesco de alguien. Es un hecho que da la posibilidad de que muchos niños que están abandonados o en condiciones muy críticas sean privilegiados por tener el recurso de una familia que los acoge, que los rodea y que les otorga participación de sus derechos básicos de familia también. Esto a manera de ejemplo. ¿Quién vive en ese estado de abandono por cualquiera que sea la causa? Pueden hallar una familia. Y aquí entonces nos ubicamos un poquito más exactos en el sentido de persistir en cómo cambiar de estado. Vivir el evangelio es cambiar de estado y pasar de una pecaminosidad y de una condición difícil a poder disfrutar de la gloria de Dios por el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y esto es una bendición, poderlo entender, poderlo clarificar a la luz de las Sagradas Escrituras. El adoptar a alguien también es una buena oportunidad para quienes no pueden procrear. Y en este sentido importante hay muchos ejemplos de familias que no pueden tener hijos, pero a través del tiempo toman la opción de adoptar y se convierten en un canal de bendición para alguien que si no hubiera participado de ese derecho sufriría en una diferente condición, en una mayor escala. Es un proceso legal, es un litigio por otorgar la patria potestad de alguien para que se sienta seguro y para que también se le respeten tanto sus derechos como se le pueda exigir de alguna manera su deber como parte de la vida social y la articulación de un proceso de familia. ¿Qué es vivir entonces el honor de la doctrina de la adopción? La adopción viene de una palabra griega que tiene que ver con el crear ese vínculo de parentesco, hacer esa fraternidad de familia, recibir como hijo, y viene también del latín adoptare, que es eso, tomar ese compromiso de parentalidad para asumir deberes y derechos. Creo que he resaltado mucho ese término. Pero ¿qué es vivir el honor de la doctrina de la adopción también? Es poner en la condición de hijo a quien por sangre no tiene ese derecho, pero se le toma ese derecho y se le dan también los atributos como parte de su identidad para avanzar en ese buen propósito. Es un término usado en el Nuevo Testamento de la Biblia para describir el proceso por el cual el creyente en Cristo define la identidad, entra en la relación de hijo de Dios, porque no todo el que dice ser cristiano es verdadero cristiano, y hay una gran cantidad de poblaciones en el mundo que viven un pseudo cristianismo, pero en esencia no están siendo verdaderamente
consolidados en la salvación, pues necesitan los sellos, que ahorita vamos a mirar que el hablar en lenguas por el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu y el nombre siguen siendo los que definen el privilegio de ser llamado hijo de Dios. Vamos a seguir entonces con estos puntos importantes. Antecedente de la adopción. Tenemos un caso muy particular y fue el caso de Moisés. Sus padres biológicos de algún modo no fueron quienes lo criaron. Él fue criado, reconocido popularmente como el hijo de la hija del faraón. Pero cuando fue hecho ya grande, dice la Biblia en Hebreos 11:24, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Entonces aquí tenemos un ejemplo práctico en cuanto a adopción. Moisés fue adoptado porque quien le no quiso sacrificarlo como era el decreto del rey en su momento. Le vieron hermoso y lo escondieron. Después de no poder esconderlo más, entonces lo ponen en una arquilla, en un carrizal, y allí entonces va la hija del faraón con sus doncellas y encuentra a la criatura. Nota que no es egipcio, que es judío, y entonces aún así lo lleva para su casa y le da los derechos y lo cría. Y aquel hombre que venía a ser el verdugo contra el pueblo de Israel terminó sustentando y criando a quien sería el libertador de ese pueblo. Entonces en Dios nada es casualidad. Aún Moisés fue adoptado con un propósito, y es que iba a ser el libertador de la nación de Israel, que estaba siendo oprimida por la misma causa de los faraones en la época. Antecedentes bíblicos de la adopción. Tenemos el caso del pueblo de Israel como tal. Ellos fueron considerados en el Antiguo Testamento como hijos de Dios en fidelidad a los pactos. Y esto es importante saberlo. Isaías 1:2, Jeremías 3:19 nos hablan de que Dios consideró a Israel como sus hijos, como su nación propia. Pero vamos a leer exactamente Oseas 11:1. Cuando Israel era muchacho, estaba joven aquel varón, dice el Señor, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Así que el Señor está diciendo que le califica hijo cuando lo saca de la esclavitud y lo restablece por las promesas dadas a Abraham, Isaac y Jacob. Entonces aquí vemos otro antecedente de adopción. Pero como la adopción es una doctrina fundamental, gloria a Dios, hace un momento estaba compartiendo también esta enseñanza con otro grupo, pero el tiempo nos toma por sorpresa y tener que hacer 2 transmisiones a veces no es tan fácil. Pero Dios es fiel para ayudarnos y quería resaltar estas preguntas. Pregunta desde la fe, la plenitud de lo que somos y por qué la adopción es una doctrina fundamental. Es decir, si usted no recibe el derecho de adopción en el Evangelio, no puede ser salvo, es una necesidad. Pero al mismo tiempo, cuando se toma, es un privilegio, es un honor, es una delicia, es una dicha poderlo vivir. ¿Todo ser humano es hijo de Dios entonces? Pues muchos cuestionan esta verdad. Hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no, pero ¿qué dice la Biblia realmente? Recuerdo una anécdota ahora, una oportunidad en otro lugar donde estuvimos trabajando, y una mujer que hoy por la gracia del Señor es bautizada. Está recibiendo doctrina para el bautismo, siendo un poco más específico, pero está avanzando en la fe. Recuerdo que uno de los hermanos recién convertidos en ese momento le dijo, qué pena señora, pero es que usted no es hija de Dios. Y claro, ella se disgustó, se enojó y le dice, pero ¿cómo me va a decir que no soy hija de Dios? Si yo también, mire, yo no soy un animalito, yo soy un ser humano, yo soy cristiana. Entonces se ha visto como la idea de la gente de que ser cristiano es ser humano. Pero vamos a ver que ser criatura es diferente a ser cristiano. Porque Marcos 16:15 establece, id y predicad el evangelio a toda criatura.
El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, él había podido decir, vaya y predíquele a mis hijos, pero no lo hizo así. Él dijo, vaya y predique a toda criatura. Él había podido decirle, yo quiero que todos mis hijos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, pero no lo dijo así. Él estableció el evangelio para que todo ser humano, para que todos los hombres, dice literalmente, vengan al conocimiento de la verdad. No dice todos mis hijos. Entonces, todo ser humano no es hijo de Dios. Para ser hijos es necesario pasar un proceso de adopción y la Biblia nos define bien cómo se da ese proceso. Sigamos mirando. Juan 1:11. ¿Quién no es hijo? Y en el verso 12, ¿quién recibe el derecho de ser hijo? Y si es un derecho adquirido, ¿cuándo no es hijo de Dios? ¿O cuándo sí? Juan 1:11, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Ahí está el problema. Mucha gente dice amar a Dios, pero se oponen a la plenitud del mensaje cristocéntrico. Dicen que aman a Cristo, pero se enojan cuando alguien quiere ser bautizado puntualmente en el nombre de Jesucristo. Cuando el verso 12 define el principio, y vamos a mirarlo aquí, porque la Biblia en ese texto dice, mas a todos los que le recibieron y creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí está el verdadero privilegio de adopción. Entonces, ¿no todos son hijos? Hay criaturas y luego hay cristianos hechos hijos por la autoridad del nombre, lo que acabo de citar. Testimonio de que cristiano y persona es totalmente diferente. Porque el término cristiano se usó por primera vez en un lugar llamado Antioquía y está escrito en la Biblia como historia importante de los hechos de los apóstoles y la obra del Espíritu Santo en la iglesia, capítulo 11, verso 26. Y se reunieron allí todo un año, dice la Biblia, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Bendito el nombre del Señor Jesús. Así que cristiano es una cosa y criatura es otra. Y cuando la criatura se arrepiente, se bautiza y recibe la gloria de Dios por el Espíritu Santo, entonces ahora es una criatura que tiene derecho de hijo por adopción. Y vamos a mirar otros textos bíblicos para entenderlo mejor. Según la Biblia, otros detalles. ¿Para quiénes es dada la potestad de ser hijos? Entonces, recordamos este principio. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero también agrega la Biblia, quienes reciben el espíritu de adopción. Los detalles del texto bíblico son los siguientes. Romanos 8:15 define, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Ciertamente el mundo sí vive con ese espíritu de esclavitud. Jesús lo dijo en su manifestación. Vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las cosas que él hace, vosotros las queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Y esos hombres ese día que se acercan a Jesús, querían hallar ocasión para quitarle la vida. Así entonces que vemos que el ser hijo se refleja en la conducta, en el comportamiento, aleluya. El verso 16, bueno, y terminando el 15. Pero haber recibido, sino que haber recibido el espíritu de adopción por la gloria de Dios, por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Bendito su nombre para siempre. Y si hijos, también herederos, heredero de Dios y coherederos con Cristo. Heredero de Dios por causa de la plenitud de su nombre para salvación eterna. Y coherederos con Cristo por la causa de su manifestación en carne, de donde dice la Escritura, si es que padecemos juntamente con Él, y que juntamente con Él seamos glorificados.
Bendito el nombre del Señor Jesús. La adopción se ha cumplido en la dispensación más bonita de todas, la gracia. Porque estamos viviendo el cumplimiento de los tiempos y hoy disfrutamos el derecho de ser hijos por vivir el evangelio bien convertidos a la fe. Gálatas 4:5 lo explica. Desde el 4 lo voy a leer. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Muchos han venido diciendo que nació, pero que venía de otra parte. Realmente el cumplimiento del tiempo sucede aquí y aquí se confirma el propósito de cuando es enviado. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aleluya. Pero ¿para qué vino a hacer ese proceso? Él es Dios y había podido evitarse, pero Él quiso hacerlo porque era la única forma de otorgarnos la redención y el derecho de ser hijos. Es lo que dice el verso 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. De que adopción de hijos. Su nombre. Entonces, hay que entender como doctrina fundamental que cuando usted y yo somos llamados a ser adoptados, hijos de Dios, también entendemos el para qué, para ser santificados. Y aquí resalta un texto que había dado en una lección anterior, 1 Corintios 6:11, y esto erais algunos. Claro, muchas clases de pecados habían antes de habernos convertido a la plenitud del evangelio y gozar de una nueva vida. Erais, mas ya habéis sido lavados. El que es adoptado recibe el nombre por el bautismo. Y entonces es lavado, es santificado y es justificado. Y aquí define de nuevo los sellos, el nombre de Jesús y el Espíritu de Dios, de lo cual el texto anterior decía, el Espíritu de adopción. El honor de ser hijos es por la adopción que tenemos en la gracia de Dios. Efesios 1, 5 y 6. Nos predestinó, es decir, nos escogió desde antes de la fundación del mundo para adoptarnos. Así que perdimos la identidad de hijos por el pecado, pero Él viene, nos restaura, nos restablece y nos confirma la adopción. Para así, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Si Él no se hubiera manifestado en carne, no habría salvación para nadie. Pero hay esperanza, hay bendición, hay oportunidad para aquel que lo recibe. La adopción debe llevar a la santidad. Primera a los Corintios 6:17 dice el Señor, por tanto, salid de en medio de ellos, del medio de los vicios, del medio de los malos pensamientos, del medio de las concupiscencias, del medio de las maledicencias y de tantas cosas. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Así que cuando recibimos el derecho de ser hijos, entendemos que debemos llevar una vida de santidad porque Dios a sus hijos les reclama salir de en medio de la pecaminosidad y vivir marcando la diferencia, no tocando nada impuro, y así seremos recibidos en la gloria del Señor. Como conclusiones y aplicaciones importantes de esta doctrina fundamental, sin adopción no hay salvación tampoco. Por eso es necesario entender bien estos temas para llegar a la plenitud del nuevo nacimiento. Entonces, hemos entendido que no todo ser humano es hijo de Dios y que el derecho de hijo se recibe por creer en su nombre y asumir el nuevo nacimiento y recibir el espíritu de adopción con el cual clamamos, dice la Biblia, Abba Padre. Es un privilegio ser hijo de Dios, aún en este tiempo, en medio de tantas cosas, porque la Biblia dice que Dios tiene cuidado de sus hijos, que Dios tiene cuidado de su pueblo, pero es necesario pasar de ser una criatura a recibir la plenitud de ese derecho, hijos de Dios. Aleluya. Y podemos mirar también, entonces, según la Biblia, esta potestad es dada de ser hijo
a quien recibió el nombre y la unción. Y si es un derecho adquirido, el honor se obtiene. Recibió el Evangelio y lo aplicó naciendo de nuevo del agua y del Espíritu y manifestando esa obra de nuevo nacimiento en su regeneración. Gloria a su nombre. Así entonces, por el Evangelio ya no somos extraños, ya no somos vistos como paganos y un pueblo extraño, porque cuando uno mira la historia, los judíos, el pueblo hebreo, consideraba a todos los gentiles como un pueblo común o inmundo o impuro que era ajeno totalmente a los propósitos de Dios. Pero ahora en el Evangelio, dice el apóstol Pablo a la iglesia que está en Éfeso, ya no somos extranjeros, ya no somos extraños, ya no somos advenedizos, sino que ahora por el Evangelio somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aleluya, glorifique al Señor. Por eso tenemos claro el principio del versículo 20. Edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Los profetas anunciaron a uno, los apóstoles predicaron a uno. Nosotros seguimos predicando que Jesucristo es la piedra del ángulo. No hay otra herramienta, no hay otra manera, no hay otra estrategia. Bendito el nombre del Señor Jesús. Ese remanente edificamos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿A quién iremos? Dice el apóstol, si solo Él tiene palabra de vida eterna. Y eso lo declara cuando le fue revelado que Él es el Mesías. Él es el Verbo hecho carne. Lo mismo que tuvo que reconocer Tomás. Señor mío y Dios mío. No hablando de varias cosas, no hablando de la plenitud. De quien tiene autoridad sobre su vida y potestad sobre la salvación eterna en cuanto a su alma. Entonces oremos en este momento y démosle gracias a Dios, porque somos parte de ese remanente que hoy tenemos, por la gracia de Cristo, ese derecho hermoso de ser adoptados hijos de Dios. ¿Cómo? Se arrepintió, se bautizó, habló en lenguas por la llenura del Espíritu Santo y lleva una vida con frutos dignos de arrepentimiento, porque de los hijos de Dios se puede notar el carácter de su padre. Ejemplo práctico. Cuando usted ve a un jovencito bien ilustrado, bien educado, automáticamente piensa en su papá, en su mamá, en las herramientas que usaron para formarlo, para criarlo, para edificarle su proceso de vida. Bueno, igualmente el carácter de la gloria de Dios se deja notar en ese hijo fiel, en esa hija fiel, en ese pueblo consagrado. Así que vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos permita avanzar en victoria. He querido hacer un programa más breve en esta oportunidad, pero con el alma decirles que si tenemos hoy por el Evangelio el derecho de adopción, entonces vivamos como conviene, como es digno, dice el apóstol, de nuestra vocación. Soberano Dios maravilloso, te damos gracias por la oportunidad que nos concedes para estar aquí delante de ti, fortalecernos, enriquecernos en el conocimiento de tu palabra, en la puntualidad de estas doctrinas, porque cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, es lo que tú has preparado para todos cuantos te aman. Oh Dios maravilloso, bendícenos en todo tiempo para ver tu gloria, porque sabemos que los hijos avanzan y permanecen fieles más allá de cualquier dificultad. Por eso nada nos podrá separar del amor de Dios, nada nos podrá separar de tu amor. Permítenos, Señor, vivir apasionados, firmes, enamorados en tu propósito. Firmes en todo tiempo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Amén